conmigo aquí, nos vamos a hablar aquí. ¿Y al final? Por ahí. Nos van a hablar por aquí. Hola, buenos días a todos. Vamos a celebrar este pleno infantil municipal. Estáis aquí en la casa consistorial. Este es el salón de plenos, que es donde, pues, en este caso, se llevan a debate y acuerdos los principales temas que pueden afectar a este concello. Está aquí presente, siempre está el alcalde presidiendo lo que son los plenos. A mi lado está la secretaria municipal. La secretaria municipal es, vamos a decir así, la más alta funcionaria del concello, que tiene un poco que siempre verificar por el cumplimiento de las normativas y las leyes del concello. A mi izquierda está Mónica, la interventora municipal, que es un poco quien, vamos a decir así, fiscaliza pues, cualquier tipo de cuestión o tema que en este caso pues, se vaya a debatir en este pleno. Donde estáis sentados vosotros se sienta el grupo de gobierno, ¿no? En este lado, y en este lado se sienta el grupo de la oposición. Vale. Vamos a establecer una especie de turnos de intervenciones de los distintos grupos, vamos a decir así, o de las distintas clases que tenéis, y un poco pues se va a plantear este debate. Es un debate, vamos a decirlo así, abierto, porque todo el mundo, mediante un orden establecido, puede hablar, participar y opinar, ¿no? Tenemos entonces dos posiciones distintas. ¿Vosotros de qué grupo sois? A favor. Sí, pero sois sexto A, sexto B. Sexto E, sexto C. Sexto. Sexto D. Están mezclados. Están mezclados. Vale. Pues entonces da comienzo la sesión del pleno infantil del Concello de Orteiso, donde se van a debatir pues, distintos temas que creemos que son importantes para el desarrollo de la vida escolar en este concello. Primero van a intervenir, ¿cómo te llamas? Ainara. Ainara va a primero intervenir. Ainara, tú eres la portavoz ¿quién es el portavoz? ¿Cómo te llamas? Hugo, muy bien. Y por la otra parte, el otro grupo, ¿quién va a intervenir? ¿Cómo te llamas? Lucía. Muy bien. Pues entonces, Hugo, tienes la palabra y puedes, en este caso, pues intervenir, hablar o comentar lo que tú estimes haciendo. Sí. Eu, en representación do meu grupo, creo que pode ser na extinción de libros de texto para os colexios de Arteixo, porque se collemos tablets non faría falta tantos gastos económicos, non teríamos que comprar sempre os libros. Unha tablet pode ter moitos usos para todos os cursos. Bien, ha sido esa tu intervención. Lucía, intervienes entonces. O noso grupo está en contra da eliminación dos deberes dos libros de texto porque se utiliza as tablets no colexio para facer os deberes e logo nas casas para facer as actividades que mandan as profesoras, podemos mancar a vista. Bueno, después de expuesto el tema, entonces damos paso a un turno de contrarréplica o de intervenciones para que cada uno siga defendiendo con más ahínco pues esa petición o ese proyecto que un poco... ¿Cómo te llamas? Ainara. Ainara, ¿cómo vino Ainara?
Nós dicimos que as tablets son mellor que os libros de texto, porque non se talarían máis árbores para as follas de libretas, libros, axendas, etc. E así podería ser máis o medio ambiente. En cambio, os libros de texto se talan moitos máis árbores que para as follas de libro e destrozan os bosques nos que hai árboles. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo. Hugo, bien. O noso grupo está en contra da eliminación de deberes para poñer libros de texto para poñer tablets, xa que se temos tablets pode alguna aplicación bloquearse e se ao día seguinte temos o exame, por exemplo, é moi probable que suspendamos. ¿Cómo te llamas? Roy. Ahora va a intervenir Roy. Digo tamén que as tablets son mellor que os libros de texto porque se poden personalizar. O fondo de pantalla con unha foto do que máis che guste. Tamén se pode personalizar a funda porque lle podes poñer unha funda cun debuxo ou cunha cor que che guste, etc. E queda moito máis bonito que os libros de texto que non se poden personalizar. Muy bien. Hacemos ahí la contrarréplica. ¿Cómo te llamas? Adrián. Muy bien. O noso grupo pensa que é mellor utilizar as tablets en vez de libros de texto porque o noso grupo pensa que estamos en contra de utilizar as tablets en vez de libros de texto porque se hai un apagón ou sona o internet pode estropear. ¿Quién va a intervenir ahora? Mar. Tamén porque as tablets son mellor que os libros de texto porque se pode buscar información en Google. En cambio, os libros de texto tens que coller o diccionario se non sabes alguna cousa. E tens que cargar con ela a mochila. Pero coa tablet non, porque xa ten unha aplicación chamada Google que podes buscar o que non sabes ou que non entendiches. ¿Cómo te llamas tú? Antonio. Antonio. O noso grupo está en contra da eliminación dos libros de texto porque se rompe o cargador da tablet. Temos que ir a comprar outro cargador e non podemos facer os deberes. ¿Cómo te llamas tú? Lucía. Nós dicimos que as tablets son mellor que os libros de texto, o que se aforraría moito máis, porque, aunque algúns tablets custen 300 euros, esas tablets poden servir para moitas máis cousas. Non só para estudiar, os libros de texto só sirvense para un ano e, entre todos os anos, chegas a gastar máis de 300 euros. E por non falar de que se tens que comprar lápiz, bolis e máis útiles escolares, xa gastas moito máis. E nas tablets tes o teu propio teclado con todas as cosas que queras. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo? Teresa. Celeste. Celeste, ¿no? O noso grupo está en contra de que se eliminen os libros de texto, xa que se a profesora está explicando, os alumnos poden estar xogando e non atender a explicación. ¿Cómo te llamas? Lucía.
mellor que os libros de texto porque a nosa mochila iría moito máis lixeira, ao contrario que se leváramos os libros de texto, ao ser moitos libros pesaría moito máis que unha tablet. E así, no noso futuro, teríamos a espalda reita e erguida, ao contrario que os libros de texto. ¿Cómo te llamas? Lucía. Hay 4 Lucías ya, ¿eh? Sí, es que sí. Dime, Lucía. O noso grupo está en contra da eliminación dos libros de texto porque se esgota a batería tens que cargar a tablet e se desconectas antes de tempo a batería víciase e estropéase por non cargala de todo. Eu tamén digo que as tablets son mellores que os libros de texto porque se aforaría máis enerxía. Porque cando os teus pais están dormindo e queres repasar un pouco o examen e non os queres despertar, a pantalla da tablet emite luz, pero só para ver a tablet, non para iluminar toda unha habitación. E así podes repasar o examen tranquilamente, ao contrario que os libros de texto, que non teñen ninguna luz. ¿Interviene ahora? Gasto de dinheiro. E non só os colexios que non aos pais, porque temos que comprar moitas tablets para todos os nenos. E se estropea, terá que levar a arreglar. ¿Cómo te llamas? Lucía. Lucía. Quinta Lucía. O noso grupo está en contra de que se quiten os libros de texto porque se a tablet se estropea, costa dinheiro arreglarla e hai veces que nin se pode chegar a arreglar. ¿Queda alguna intervención más? Pues vosotros planteáis dos temas muy interesantes, ¿no? Que es las tablets y la eliminación de los libros de texto. Lo habéis expuesto, cada uno con su distinto planteamiento y veis que es una propuesta que hay cosas buenas y hay cosas malas, ¿no? En este sentido. Sabéis que las tablets, efectivamente, pues, el mundo digital al que estamos ahora sometidos, pues es importante tener conocimiento. Las tablets pues permiten también la conexión a internet, pues, permiten también un poco que estén básicamente incluidos todos los libros de texto que necesitarais. Y por otra parte está la contrapartida, un poco que exponía el otro grupo, que es verdad, las tablets tienen un coste, pero a lo mejor no todas las familias lo pueden asumir. Tiene un coste energético, a veces también se produce si hay alguna rotura o, por ejemplo, uno de vosotros que le caiga la tablet, a lo mejor tarda 6 o 7 días en repararse, entonces no tendría la disponibilidad de tener los libros ahí. Es verdad que es un debate complejo y que, bueno, en ese sentido pues está bien expuesto por ambas partes, tienen pros y contras. Y bueno, pues ahora después de este debate, de estas propuestas, lo que procede es votar, ¿no? Entonces, procedemos a la votación de, pues, un poco la propuesta de la eliminación de los libros de textos y el funcionamiento por las tablets. Se procede a la votación. ¿Votos a favor? A favor de las tablets. Bien, ¿no? El público no puede votar. El público no vota. El público, en principio el público no vota, ¿vale? Entonces, la secretaria anota que ha habido 10 votos a favor de la propuesta de las tablets. ¿Votos en contra de la propuesta de las tablets? Bien. ¿Votáis todos a favor? Empate. Vamos. Intentan salir defendiendo esa postura. No, ellos votan en contra de las tablets. Sí, pero a favor de los de ellos. A favor de lo de ellos. Empate.
Claro, el público, claro. Ha habido un empate, ¿verdad? El procedimiento correcto en este caso es, al haber un empate, decirle No. el voto del alcalde. Segunda votación. Segunda votación, que va a quedar en el mismo resultado. Así hay un tránsito. Claro. Entonces, decidiría el voto del alcalde. Como el alcalde no puede votar en este tema, porque es un tema vuestro, vamos entonces a pedirle, antes de que vote el público, vosotros tenéis que votar sobre todo a quién visteis más convincente en la exposición de su propuesta, ¿vale? ¿Votos a favor de la eliminación de las tablets? En el público podéis votar. ¿Cómo se tiene la eliminación? ¿Votos en contra de las tablets? Mayoría absoluta. Pues entonces, como estamos en una democracia, pues democráticamente se aprueba la propuesta de la eliminación Queremos atender, hay un segundo punto de debate. Generalmente en el pleno municipal suelen ir bastantes puntos en el orden del día, pues tenemos un segundo punto que tenemos que debatir y proceder después a la votación, y empezamos entonces a ¿quién expone el segundo punto del orden del día? Estamos mezclados. Aquí estamos mezclados a favor y en contra. ¿Quién está a favor y mitad en contra de los deberes? Estamos aquí. Bueno, pues por orden, empezar a hablar. ¿Quién tiene empezar a hablar? Empieza a hablar si quieres. Empieza a hablar los de a favor. Pero estamos en... Nosotros estamos... Algunos están en contra. Nosotros vale, vale. ¿Empiezas tú, no? Sí. Na representación do meu grupo, eu penso que habería que estamos en contra de eliminar os deberes, porque se non facemos deberes, cando haya un examen non poderemos repasar os deberes que teñamos feitos, e claro, non saberemos como son as respostas. Entón, eso pode levar a cabo a un fracaso escolar laboral. Estamos a favor de la eliminación de deberes porque no queríamos cargar el peso de los libros para casa y gastaríamos menos tinta de acuerdo. O noso equipo pensa que se deberían mandar tareas a casa porque axudan a repasar. Se non levamos tarefas para casa, seríamos menos responsables e teríamos un fracaso escolar e laboral. Néstor, podéis intervenir, tanto a favor y en contra, cada uno. Que debo eliminar los deberes porque así hay más tiempo libre. ¿Qué fala? No, pero A ver, habla Martín, habla Martín. que hable el que quiera, Hable Martín, habla tanto esté a Martín. favor como en contra, ¿eh? Que hable el que quiera. Martín, habla Martín. Venga, habla. Martín, Martín, tío. Venga, vamos. Sin miedo. Pero da igual.
Nós estamos en contra da eliminación de deberes porque eso provocaría que os nenos non tiveran responsabilidade e non estudasen. A parte, teríamos máis traballo nas clases. Eu penso que sería mellor que eliminación de deberes porque así se demoraría un sorriso na cara dos nenos. Estou a favor da eliminación de deberes porque así os nenos tendrían máis tempo libre para aplicarse das materias que peor se lle dan en vez de facer deberes das asignaturas que ya controlan. Estoy en contra da eliminación dos deberes porque ao non haber deberes esa tarde libre pode darse o caso de que se dé pereza estudar, traballar, que podes estar xogando en vez de traballar para poder aprobar o curso. No grupo pensamos que deberían eliminar los deberes porque a maioría dos alumnos tienen actividades por la tarde, ¿no? Entonces, cando volven a casa, teñen que estresarse cos deberes e non lles daría tempo. E se quitamos os deberes, todo o mundo estaría máis contento, non tendrían que estresarse. Por favor. Estamos a favor de la eliminación de deberes porque sí, podemos relacionarnos máis con os amigos en vez de estar poniendo os deberes na casa, podemos ir máis para escapar e ter máis que hacer. Nós estamos en contra da eliminación de deberes xa que se non faço os deberes pode ser que a profesora ou profesor poña algún examen, alguna pregunta do examen que se xa dos deberes e se non os has feito terás esas preguntas mal e se son moitas podes chegar a suspender. Nós estamos a favor da eliminación de deberes porque o curso tes comprar libretas. Entón, cantos máis deberes pagas, máis gastas as libretas. Entón, se non tes deberes, gastas libretas pero no cole, non gastas libretas no cole e na casa. Entón, así tes comprar moito menos libretas, te gastas menos os bolis, os lápiz, etcétera, etcétera, etcétera. Nós estamos en contra da eliminación dos deberes porque se pagan os deberes despois de clase poder a profesora que has entendido os ejercicios. Estamos en contra da eliminación de deberes porque eso supondría unha falta de control por os profesores. Perdes o sentido da responsabilidade. O meu grupo di que
crear os deberes porque estás máis tempo coa familia e divertes con os máis antes de que se vayan para outros sitios a viaxar ou a traballar. O noso grupo está en contra de que eliminen os deberes porque se a profesora explica algo e non manda deberes e tampouco manda estudiar, non poden reforzar os conocimientos. ¿Alguna intervención? O noso grupo di que estamos en favor da eliminación dos deberes por o medio ambiental, para que non corten máis árboles. ¿Alguna intervención más aquí? Pues aquí, pues lo mismo que... ¿Vas a intervenir? No. Lo mismo que en el punto anterior, pues es un debate muy intenso, que hay posturas a favor y en contra, con bueno, pues esa problemática. Vamos a proceder a la votación, cada uno que vote libremente. Votos a favor de la eliminación de los deberes. Primero, los que están en el grupo de votos a favor de la eliminación. 3, 5, 6, 7, 8, 9, ¿no? Bien. Es que uno sube y baja. Porque se mantenga. 2, 4, 5. ¿Sí? Sí. Bien. 8 y 2, 10. Otra vez. Sí, Otra vez. 10. Vale. No suban ni bajen. Y votos a favor de que se mantengan los deberes. 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11. No, alguien votó 2 veces entonces. Bien, en este caso, como suele pasar alguna vez, puede haber alguna equivocación. Atender ahora, atender. Vamos a volver a repetir la votación. Solo se puede levantar una vez. ¿Votos a favor de la eliminación de los deberes? No, primero aquí los que están representando. 4, 5, 6, 7, 8, 9. No, aquí hay otro más. Menos mal que los concejales son más serios. 3, 5. 5 y 7 y 2, 9. Y 10. Bien, bien. Pero, votos, esto es a favor de la eliminación. ¿Votos a favor de mantener los deberes? 2, 4, 5. Dos manos no. 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, empate. ¿Vale? Entonces, las posturas están claras, ha habido un empate, entonces, lo mismo que anteriormente, pues vamos a darle la posibilidad de votación al público, votar sobre todo, porque vosotros habéis visto quién mejor ha defendido la postura. ¿Votos a favor de la eliminación de los deberes? ¿Votos en contra de la eliminación de deberes? Bueno, aquí yo lo más importante que diría en este caso el alcalde es que, por favor, le hagáis caso a los profesores y que decidan ellos el tema de los deberes, porque bueno, pues es un tema, pero lo más importante es hacerle caso a los profesores. Vale, atender. Continuamos ahora y entonces se da por finalizado lo que es el orden del día, la presentación de las propuestas, y en el Concello de Arteixo abrimos también un turno de ruegos y preguntas para que cualquier persona, en este caso que están representando, puedan hacer cualquier pregunta al alcalde, que bueno, un poco nosotros como vosotros queráis. Y después hacemos lo mismo, si hay alguien del público que también quiere intervenir, que no es lo procedimental, pues también les daremos la posibilidad de que hagan preguntas, ¿vale? Bien. Las secretarias se tienen que marchar, hacemos preguntas sin ningún problema, ¿vale? Es que
Sí, es que yo tengo que bajar porque la gente tiene que firmar cosas importantes y hay que ponérselas para que las firme. ¿Vale? Adiós, guapos. Bien. ¿Quién tiene alguna pregunta? A ver, dime. ¿Por qué en vez de que no solo haya una piscina municipal, puede haber piscinas parroquiales? Porque si hay gente que no tiene coche, puede ir caminando a su parroquia y aunque no sea más grande que la municipal, pues puede haber piscinas. Me respondo, el Concello de Arteixo está preparando y ya tiene la primera aprobación de la futura construcción de la piscina en la zona norte, que va a estar ubicada en el embalse de Meicende, que va a dar servicio para las parroquias de Pastoriza, un pouco Seiro, con lo cual va a ser una piscina un poquito más pequeña que la actual piscina, pero entendemos que la dimensión del Concello de Arteixo, con 33.000 habitantes, pues posibilita que tengamos esas dos instalaciones. A veces, construir muchas piscinas no se puede construir en todas las parroquias. ¿Por qué? Porque las piscinas, un poco en este caso, tienen unos gastos de mantenimiento muy importantes, ¿no? Aquí hay un presupuesto, no es ilimitado, hay que invertirlo, priorizarlo, pues, sobre todo en actividades que redunden en el beneficio de los vecinos. Entonces, nosotros sí que vamos a construir la segunda piscina municipal, pero es en la zona norte. Sobre todo lo que va a significar también es que parte de la gente que venía de allí, que viene ahora actualmente a la piscina municipal, ya se queda allí en la zona de Meicende, va a descongestionar un poco pues, este uso y bueno, creemos que la dimensión del concello permite pues, tener esas dos piscinas municipales climatizadas. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta? Sí. ¿Cómo es esto de ser alcalde? ¿Qué difícil? Bueno, pues es muy duro, que piense que esto no es duro, es muy duro. Hay días buenos, hay días malos, hoy es un día malo, malísimo, por problemas que hay, no agradable y sobre todo muy bonito y gratificante que estéis vosotros aquí, pero es verdad que, bueno, nosotros nos presentamos en una candidatura, nos eligen los vecinos en ese sentido, después adquirimos la responsabilidad de gobierno y, bueno, pues yo creo que sea cual sea el representante político del partido político, su intención es trabajar para mejorar las condiciones de vida de todos los vecinos de Arteixo, pues trabajar por mejorar lo que dentro de lo que tenemos competencia nuestros colegios, dotar de piscina, mejorar lo que es el alumbrado, la carretera, la recogida de basuras, atender a nuestros mayores, también hacer proyectos culturales. Es complejo, ¿no? Y a veces es difícil y a veces pues tienes días buenos, a veces tienes días malos, a veces tienes alegrías y tienes disgustos. Es un poco como todo un poco en la vida. Es la verdad, es un orgullo y un honor pues, ser alcalde del Concello de Tuibre y sobre todo pues, intentar trabajar para resolver los problemas de la gente, que al final es trabajo. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay que hacer alguna pregunta? ¿Quién se atreve? ¿Qué tal estáis en el colegio vosotros? Muy bien. ¿Qué tal vuestros profesores? Bien. ¿Qué se agradecido lo contrario? Dime, ¿cómo? Estaríamos mejor con unas sillas como estas en el cole. Sí. Por eso, claro. Sí, exactamente. Está que, mira, el problema que tienen esas sillas es que tienen una dimensión muy ancha, con lo cual no cogerían en las clases. ¿Cómo se te ocurrió la posibilidad de ser alcalde? Bueno, pues a mí se me ocurrió la posibilidad de ser alcalde. Yo estaba ya involucrado en la asociación de vecinos de Meicende. Es verdad que yo provengo del sector asociativo, de aquí de este concello, de las distintas asociaciones vecinales, y bueno, pues mi profesión es arquitecto, soy arquitecto de profesión, tuve inquietudes sobre todo en lo que puede ser la actuación en el territorio, mejorar un poco pues, las infraestructuras, equipamientos, urbanísticamente lo que es Arteixo, y bueno, cuando estaba un poco como representante de la asociación de vecinos de Meicende, bueno, teníamos allí un proyecto sobre todo por mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo. Me ofreció
ofrecieron la posibilidad de incorporarme en este caso al Partido Popular. Bueno, yo estuve valorando, estudiando, hablando con mi familia. Al final, pues un poco decidí incorporarme al proyecto del Partido Popular. Después me nombraron candidato y me presenté en las elecciones del 2011 y pues nos votó la gente, ganamos, gobernamos. En el 2015 hubo otras elecciones, volvimos a renovar un poco la mayoría absoluta, seguimos gobernando y bueno, pues a seguir trabajando día a día. Es una decisión que hay que a veces meditarla, valorarla, porque hay veces también no todo es bueno en política, también es malo. A veces, pues injustamente, porque tú representes a un partido, pues hay gente que solo porque estés representando a un partido, pues o te tuerce la cara, o no te dirige la palabra, o bueno, puede a veces pues decirte palabras no muy agradables. Tiene su parte bonita, su parte mala, pero sobre todo si tenéis vocación de servicio público, de mejorar y defender y atender las demandas de vuestro concello, de querer que Arteixo sea un concello donde se mejore, que haya mejores servicios, pues yo animaría a todo el mundo que tuviera estas inquietudes políticas, que se presentara, eso sí, libremente en cualquier opción política y acordaros lo que os he dicho. Si representáis una opción política, nunca insultar ni atacar a otro que no defiende vuestra misma opción. Yo creo que el diálogo y en este sentido pues el entendimiento es la base, es un principio básico que hay que aplicar también dentro de la educación y bueno, no siempre se tiene que estar de acuerdo, cada uno puede dar su postura, pero lo más importante es que al final salgáis y que todo el mundo salga siendo amigos y no teniendo ningún problema el uno con el otro. ¿Alguna pregunta más? ¿Por qué no mejoráis el centro de salud? Mira, el centro de salud también es otro proyecto que está aprobado en presupuestos. Vamos a cometer una inversión de 240.000 euros para básicamente rehabilitar todas las fachadas, tanto interiores como exteriores. Es un edificio, a veces no se entiende, el centro de salud de Arteixo es un edificio del concello, no de la Xunta, es del concello. Entonces un poco tiene esa responsabilidad de acondicionarlo el concello. En los próximos meses se va a arreglar tanto exterior como interiormente e incluso hay una petición de los médicos de urgencias del PAC para que les habilitemos un espacio para dar sobre todo un mejor servicio a los usuarios de Arteixo. Se va también a aceptar esta petición y en los próximos meses vamos a proceder a esa reforma. Vale, vamos a hablar de un breve por otro. ¿Sí? Sí. Muchas gracias por asistir, ha sido pues, muy positivo, muy gratificante. La verdad que en ese sentido pues, agradecemos vuestra presencia, espero que os haya gustado, un poco entendáis más lo que es el funcionamiento de lo que es la vida política, que os animéis también a participar y bueno, pues disfrutar de esta experiencia. Muchas gracias a todos. Ya nos podías poner unas sillas y sin Aquí en urbanismo de lo que se trata es de ordenar el espacio que tenemos en el ayuntamiento. Entonces, el espacio que tenemos, que es todo el tema municipal, hay zonas que son. Gracias.